les bendiga. Desde la ciudad de Merlo, Buenos Aires, en la República Argentina, nos internaremos en una nueva reflexión de la página Entrenamiento Ministerial, del hermano Pablo Orogia. Leemos en la Biblia la palabra de Dios, la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículos 24 al 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Muchas veces en nuestro andar en el camino del Señor nos desviamos, quitamos la mirada del horizonte seguro en Cristo y comenzamos a divagar en cuestiones que no edifican y retrasan el proceso de maduración espiritual. Un ejemplo práctico es cuando, en esta era de internet y redes sociales, nos ponemos a investigar acerca de un tema bíblico y al recorrer en las redes se nos presentan publicidades o videos atractivos a nuestros sentidos y terminamos ingresando a páginas que nos consumen algo tan preciado como lo es el tiempo. El apóstol Pablo nos dice que la ley es santa, buena y justa. Pero hay un problema con esto. Es imposible cumplir la ley a la perfección. Diferente al pensamiento de los judíos, la ley no produce santidad, sino que produce más pecado. Porque por ella conocemos lo que es malo, lo cual no resulta en vida, sino en muerte. Sin embargo, el problema no está en la ley de Dios, sino en la ley que está en nosotros, la ley del pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Esto quiere decir que el pecado mora en nosotros. Esto es más fuerte que nuestros nobles deseos y esfuerzos por agradar a Dios. Entonces, existe una tremenda lucha en el interior del creyente que busca agradar a Dios, pero al mismo tiempo quiere satisfacer el pecado que habita en él. Así como tenemos un problema, Dios nos vuelve a dar la solución. El creyente experimenta el descanso al estar lleno de Cristo. Solo en Él tiene alivio de este pesar. Solo en Cristo somos más que vencedores. San Juan enseña bien sobre esta enorme libertad, pero con algunas aclaraciones. Aunque ya no vivimos bajo el régimen de la ley, aún tenemos lucha contra el pecado. Esto tampoco quiere decir que podemos vivir libremente en el pecado. El pecado convierte las cosas buenas que Dios nos dio en algo que puede llevarnos a la desdicha. Podemos poner como ejemplo al sexo. Dios creó el sexo y es algo bueno. Dios lo dio para el matrimonio. Pero el pecado nos incitará a usarlo fuera de ese límite. Al hacerlo, podríamos enfrentar severas consecuencias. Así que la libertad de la ley no es libertad para pecar, sino que es libertad para agradar a Dios. Pablo está consciente de la guerra que ocurre en su interior. La parte de él, el alma, que ama la ley de Dios, está en contra de la parte de él, el cuerpo, que resulta ser cautivo de la ley del pecado. El hecho de que la guerra continúe significa que Pablo no ha sido vencido. Continúa con la lucha y en su hombre interior se continúa deleitando en la ley de Dios. Entre todos los métodos de tortura que aplicaban los romanos a los condenados a muerte, incluidos a muchos de los mártires cristianos, estaba uno que consistía en atar al condenado un cuerpo muerto en estado de putrefacción, de manera que en ese contacto la descomposición fuera poco a poco infectando el cuerpo vivo hasta contaminarlo llevándolo a la muerte. Un tormento terrible de una asquerosidad despiadada fuera de todo límite. Los gusanos que salían por la boca del muerto entraban poco a poco en la del condenado, llevando consigo la inmundicia y la muerte. Así quiso ejemplificarlo el apóstol, mostrando cuán destructivo puede ser dejarnos vencer por la ley del pecado, abandonando la ley de Dios. La guerra entre Dios y el pecado hace estragos por dentro y deja a Pablo en un estado miserable, pero tiene fe en el final. Continuará diciendo que la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Luego dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando meditamos en esto y vemos que no hallamos la salida, porque nuestro cuerpo fue vendido al pecado, nos encontramos con Jesucristo, quien comenzó el sermón del monte diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado el hombre que llega al final de sí mismo. Bienaventurado el hombre que ha llegado a la bancarrota espiritual y no tiene otra opción que reconocer que necesita del auxilio del Salvador. Esto no nos da licencia para seguir pecando. Debemos resistir el pecado y rechazarlo con todas nuestras fuerzas, pero cuando éstas se nos acaban, tenemos a quien acudir con sinceridad, con un corazón quebrantado y arrepentido, y dispuesto a no volver a ceder ante las tentaciones. Porque este es el punto, el único punto en que la ayuda de Dios nos es dada. Si lo necesita, llegará donde posar. Dios puede quitar tus más grandes pecados. Sí, no hay enfermedad que ante Él se levante, no. Él es el doctor, el más grande del mundo, y te está diciendo: